El sueño es un pilar fundamental para la salud humana. En este documental, exploraremos lo que sucede con el cuerpo y la mente de una persona que no duerme durante 11 días. Inspirándonos en el caso real de Randy Gardner, quien estableció un récord mundial en 1964, y con entrevistas a expertos, datos científicos y testimonios impactantes, analizaremos las consecuencias físicas, mentales y emocionales de la privación extrema de sueño. Acompáñenos en este viaje por los rincones más oscuros de la biología humana. El sueño es mucho más que una pausa en nuestras actividades diarias, es un proceso biológico esencial que afecta cada aspecto de nuestra salud y bienestar. Desde el funcionamiento cerebral hasta la regeneración celular, el sueño desempeña un papel crucial en la vida humana. Sin embargo, muchas personas subestiman su importancia y priorizan otras actividades sobre este pilar fundamental. En este capítulo, exploraremos en profundidad qué es el sueño, cómo funciona y por qué es tan vital para la supervivencia. ¿Qué es el sueño? El sueño es un estado natural de descanso que se caracteriza por una reducción en la actividad física, una menor respuesta a estímulos externos y cambios significativos en la actividad cerebral. Aunque puede parecer que el cuerpo apaga durante el sueño, en realidad, este es un periodo de intensa actividad interna. Durante las horas de sueño, el cerebro y el cuerpo trabajan en conjunto para reparar tejidos, consolidar recuerdos y regular funciones críticas como el metabolismo y el sistema inmunológico. Las fases del sueño. El sueño se divide en varias fases, cada una con funciones específicas. Estas fases se agrupan en dos categorías principales, sueño no REM y sueño REM. Fase 1, es la transición entre la vigilia y el sueño. En esta etapa, el cuerpo comienza a relajarse, los músculos se desactivan y la actividad cerebral disminuye ligeramente. Fase 2, en esta etapa, el sueño se profundiza un poco más. La temperatura corporal baja y la frecuencia cardíaca se estabiliza. Esta fase representa la mayor parte del tiempo que pasamos durmiendo. Fase 3, conocida como sueño profundo, esta es la fase en la que el cuerpo realiza la mayor parte de la regeneración celular. El sistema inmunológico se fortalece y el cerebro elimina toxinas acumuladas durante el día. Fase REM, es la etapa más fascinante del sueño. Aquí es donde ocurren los sueños más vívidos. Durante esta fase, la actividad cerebral es similar a la de la vigilia, y se cree que juega un papel fundamental en la consolidación de la memoria y el procesamiento emocional. El sueño y el ritmo circadiano. El sueño está controlado por un reloj interno conocido como ritmo circadiano, que regula los ciclos de sueño y vigilia en un periodo de aproximadamente 24 horas. Este reloj biológico está influenciado por factores externos como la luz solar, que ayuda a sincronizarlo con el ambiente. Por ejemplo, la exposición a la luz durante el día estimula la producción de cortisol, una hormona que nos mantiene alerta. Por la noche, la oscuridad estimula la producción de melatonina, una hormona que induce el sueño. Sin embargo, en la era moderna, los hábitos como el uso excesivo de dispositivos electrónicos, horarios irregulares de trabajo y la exposición a luces artificiales han alterado significativamente el ritmo circadiano de muchas personas. Estas interrupciones pueden llevar a problemas de sueño crónicos y afectar la salud general. Impacto del sueño en la salud. Dormir lo suficiente no solo nos hace sentir más descansados, también tiene impactos profundos en nuestra salud física y mental. Veamos algunos de los aspectos más importantes. Salud cerebral. Durante el sueño, el cerebro realiza una limpieza de toxinas que se acumulan durante el día, como la beta-amiloide, que está relacionada con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Además, el sueño es esencial para el aprendizaje y la memoria. Sistema inmunológico. Las células inmunitarias son más activas durante el sueño profundo. Dormir bien fortalece nuestra capacidad para combatir infecciones y enfermedades. Metabolismo y peso. La privación de sueño puede alterar las hormonas que regulan el apetito, como la grelina y la leptina, lo que puede llevar a un aumento de peso y obesidad. Salud emocional. La falta de sueño afecta el equilibrio emocional, aumentando el riesgo de ansiedad, depresión e irritabilidad. El sueño REM, en particular, es crucial para procesar experiencias emocionales. Problemas de sueño en México. En México, los trastornos del sueño son más comunes de lo que se piensa. Según estudios recientes, alrededor del 40% de los mexicanos reportan dificultades para dormir. Las razones van desde el estrés laboral hasta problemas de salud no tratados como la apnea del sueño.
Además, las largas jornadas laborales y los desplazamientos en ciudades grandes como Ciudad de México contribuyen a la reducción de las horas de descanso. Testimonios y datos relevantes. Para ilustrar mejor la importancia del sueño, compartimos testimonios de personas que han enfrentado privación de sueño. Una estudiante universitaria relata cómo las noches sin dormir durante exámenes afectaron su memoria y estado de ánimo, mientras que un conductor de camión describe los peligros de conducir largas distancias sin descansar adecuadamente. Por otro lado, datos científicos destacan que dormir menos de 6 horas por noche de manera regular aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares en un 48%. Estos números subrayan la necesidad de priorizar el sueño en nuestra vida cotidiana. El sueño no es un lujo, sino una necesidad biológica esencial. En este capítulo, hemos explorado cómo el sueño afecta cada aspecto de nuestra salud y bienestar. A medida que avanzamos en este documental, veremos lo que sucede cuando el cuerpo es privado de este recurso vital durante largos periodos. Las consecuencias son alarmantes y nos recuerdan que cada noche de sueño es un paso hacia una vida más saludable. Cuando una persona permanece 24 horas sin dormir, los cambios en el cuerpo y la mente son notables, aunque en esta etapa los síntomas suelen ser considerados leves. Sin embargo, lo que parece inofensivo puede desencadenar una cascada de efectos acumulativos que se agravan con el tiempo. Efectos en el cerebro. El primer órgano en sentir los efectos de la falta de sueño es el cerebro. Durante las primeras 24 horas, se observa un aumento en los niveles de adenosina, una sustancia que se acumula durante el día y que normalmente se reduce con el sueño. Esta acumulación provoca una sensación de cansancio extremo, dificultad para concentrarse y una notable reducción en la capacidad de resolver problemas. Según estudios de neurociencia, las áreas más afectadas incluyen el lóbulo frontal, que controla funciones críticas como la toma de decisiones, el autocontrol y el razonamiento lógico. Cambios hormonales. En ausencia de sueño, el cuerpo comienza a liberar más cortisol, la llamada hormona del estrés. Esto tiene implicaciones tanto físicas como emocionales. Los niveles elevados de cortisol pueden provocar irritabilidad, ansiedad y un aumento en la frecuencia cardíaca. Además, se inhibe la producción de melatonina, la hormona responsable de inducir el sueño, lo que complica aún más la posibilidad de descansar adecuadamente. Impacto en el sistema inmunológico. Incluso en este corto periodo, el sistema inmunológico comienza a debilitarse. Investigaciones han demostrado que 24 horas sin dormir reducen la actividad de las células NK, natural killer, que son esenciales para combatir infecciones y enfermedades. Esto significa que el cuerpo se vuelve más vulnerable a los virus y bacterias, algo especialmente preocupante en un entorno donde ya existen factores estresantes adicionales. Testimonios reales. En este segmento, presentamos las historias de trabajadores nocturnos y estudiantes que enfrentan regularmente periodos de 24 horas sin dormir. Por ejemplo, Mariana, una enfermera de la Ciudad de México, relata cómo sus turnos de noche afectan su capacidad para atender pacientes con precisión. A veces siento que estoy en piloto automático, como si mi cerebro funcionara a medias, comenta. Desempeño físico. En términos físicos, la coordinación motora también se ve afectada. Algo tan simple como caminar o sostener un objeto puede volverse más difícil. Los atletas que han intentado entrenar después de 24 horas sin dormir reportan tiempos de reacción más lentos y una disminución significativa en su fuerza y resistencia. Riesgos para la seguridad. La privación de sueño durante 24 horas también se asocia con un aumento en el riesgo de accidentes. Según la Organización Mundial de la Salud, conducir después de 24 horas sin dormir es equivalente a conducir con un nivel de alcohol en la sangre de 0.10%, lo cual supera el límite legal en muchos países. Los microsueños, episodios breves donde el cerebro se apaga por unos segundos, son particularmente peligrosos en estas circunstancias. El impacto emocional. Además de los efectos físicos, las emociones también están descontroladas. Muchas personas describen sentirse más sensibles o propensas a llorar por situaciones que normalmente no les afectarían. Esto se debe a que la falta de sueño altera la actividad en la amígdala, la región del cerebro responsable de procesar emociones. Perspectiva científica. Para comprender mejor estos fenómenos, entrevistamos al Dr. Luis Hernández, especialista en neurociencias, quien nos explica: el cerebro necesita el sueño para eliminar toxinas acumuladas durante el día. Cuando no dormimos, esas toxinas permanecen, causando inflamación y afectando la comunicación entre las neuronas. Cultura y contexto. En México,
la privación de sueño a menudo se considera un símbolo de dedicación y esfuerzo. Frases como dormiré cuando muera o el que madruga, Dios lo ayuda, perpetúan una cultura que subestima los peligros de no dormir. Sin embargo, cada vez más expertos están alzando la voz para cambiar esta percepción y fomentar hábitos saludables de sueño. En resumen, aunque 24 horas sin dormir puede parecer manejable para muchos, las consecuencias empiezan a manifestarse de forma insidiosa. Esto es solo el comienzo de un proceso que, de prolongarse, puede llevar a daños irreversibles en el cuerpo y la mente. A medida que el cuerpo y la mente se enfrentan a 48 horas sin dormir, las consecuencias comienzan a manifestarse de manera mucho más pronunciada. Lo que en las primeras 24 horas podía parecer una simple incomodidad, ahora se convierte en un desafío fisiológico y psicológico significativo. En este capítulo, profundizaremos en los efectos devastadores que se presentan entre el segundo y tercer día de privación de sueño, basándonos en investigaciones científicas y testimonios reales. Cuando se cumplen 2 días sin dormir, el cerebro empieza a tener dificultades serias para realizar funciones básicas. El lóbulo frontal, que controla la planificación, el juicio y la toma de decisiones, muestra una actividad disminuida. Esto significa que las personas comienzan a cometer errores frecuentes en tareas simples, pierden la capacidad de resolver problemas y se vuelven mucho más impulsivas. Además, la memoria a corto plazo se ve gravemente afectada, lo que lleva a olvidos constantes y confusión. Efectos físicos. Desde un punto de vista físico, el cuerpo experimenta un aumento significativo en los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Este exceso de cortisol puede causar tensión muscular, presión arterial elevada y una aceleración del ritmo cardíaco. Al mismo tiempo, el sistema inmunológico comienza a debilitarse, haciendo que el cuerpo sea más susceptible a infecciones y enfermedades. La piel también muestra signos visibles de estrés, con una apariencia más pálida y envejecida debido a la reducción en la producción de colágeno. Por otro lado, la falta de sueño afecta la regulación hormonal, especialmente las hormonas responsables del hambre y la saciedad. Los niveles de grelina, la hormona que estimula el apetito, aumentan, mientras que los niveles de leptina, que suprime el hambre, disminuyen. Esto provoca una sensación constante de hambre, llevando a muchas personas a consumir alimentos poco saludables y en grandes cantidades, lo que puede contribuir al aumento de peso y al desequilibrio metabólico. Efectos cognitivos y emocionales. Entre las 48 y 72 horas, las habilidades cognitivas sufren un deterioro notable. Las personas comienzan a experimentar lapsos de memoria donde olvidan eventos recientes o incluso lo que estaban haciendo momentos atrás. Este fenómeno, conocido como amnesia temporal, es un indicador claro de que el cerebro está luchando por mantener su funcionamiento normal. A nivel emocional, la privación de sueño provoca irritabilidad extrema y cambios de humor abruptos. Los individuos reportan sentirse abrumados por emociones negativas, como ansiedad y tristeza, incluso en ausencia de factores desencadenantes externos. En este punto, el cerebro también comienza a generar alucinaciones leves. Estas pueden incluir ver sombras que no están ahí, escuchar sonidos inexistentes o sentir una presencia en la habitación. Aunque estas alucinaciones no siempre son aterradoras, contribuyen al deterioro general de la estabilidad mental. El papel de los microsueños. Uno de los fenómenos más intrigantes que ocurre en este periodo son los microsueños. Estos son episodios breves, de apenas unos segundos, en los que el cerebro entra en un estado de sueño a pesar de que la persona sigue despierta. Durante un microsueño, los ojos pueden permanecer abiertos, pero la mente se apaga temporalmente. Esto puede ser extremadamente peligroso, especialmente en situaciones como conducir o manejar maquinaria pesada. Los microsueños son una señal clara de que el cerebro está alcanzando su límite. Es un mecanismo de defensa que intenta proteger al organismo del daño causado por la falta de descanso. Sin embargo, también son un indicador de que el cuerpo está al borde del colapso. Testimonios y estudios relevantes. En este capítulo, presentamos el testimonio de Carolina, una enfermera mexicana que trabajó durante 3 turnos consecutivos sin dormir. Carolina describe cómo, al llegar a las 50 horas sin sueño, comenzó a olvidar procedimientos médicos básicos y a tener dificultad para comunicarse con sus colegas. Me sentía como si estuviera en una nube, desconectada de la realidad, relata. Su experiencia ilustra los peligros de la privación de sueño en profesiones críticas donde los errores pueden tener consecuencias graves. También exploramos un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM,
en el que un grupo de voluntarios fue sometido a privación de sueño durante 72 horas bajo supervisión médica. Los resultados mostraron que, además de los efectos mencionados, los participantes tenían niveles significativamente más bajos de serotonina, lo que contribuyó a un aumento en los sentimientos de depresión y desesperanza. Impacto social y cultural. En México, donde las largas jornadas laborales y las responsabilidades familiares suelen dejar poco tiempo para el descanso, la privación de sueño se ha convertido en una epidemia silenciosa. Este capítulo también aborda cómo las normas culturales y sociales influyen en los hábitos de sueño, y cómo esta privación afecta no solo a los individuos, sino también a sus relaciones interpersonales y a la productividad general. A las 72 horas sin dormir, el cuerpo y la mente están en un estado de crisis total. Los efectos de la privación de sueño son devastadores y afectan todos los aspectos de la vida de una persona. Este periodo marca un punto crítico donde los riesgos para la salud comienzan a superar cualquier intento del cuerpo por compensar la falta de descanso. A medida que avanzamos al próximo capítulo, exploraremos qué sucede cuando esta privación se extiende aún más, llevando al cuerpo humano al límite absoluto de su resistencia. A medida que se avanza hacia el cuarto día sin dormir, el cuerpo comienza a entrar en un estado de crisis evidente. Los niveles de estrés en el organismo aumentan significativamente debido a la liberación constante de hormonas como la adrenalina y el cortisol. Estas sustancias, que en pequeñas dosis son útiles para mantenernos alerta, en exceso generan un desgaste profundo en el sistema cardiovascular. El corazón late más rápido, la presión arterial se eleva y la posibilidad de sufrir un evento cardíaco aumenta considerablemente. El sistema inmune, que ya estaba debilitado tras los primeros días, pierde aún más capacidad de respuesta. La producción de células T, fundamentales para combatir infecciones, se reduce drásticamente. Esto deja al cuerpo vulnerable a virus y bacterias que normalmente serían inofensivos. En estudios realizados con voluntarios, se ha observado que, después de 96 horas sin dormir, los participantes presentan síntomas similares a los de una gripe severa, incluso sin estar enfermos. En el plano cognitivo, la situación es igualmente alarmante. La falta de sueño prolongada afecta directamente al sistema límbico, la región del cerebro encargada de regular las emociones. Esto provoca que las personas experimenten episodios de irritabilidad extrema, cambios de humor repentinos e incluso ataques de llanto sin motivo aparente. Además, el cerebro comienza a mostrar signos de apagones intermitentes, conocidos como microsueños. Durante estos episodios, que pueden durar fracciones de segundo, el cerebro desconecta de la realidad, lo que representa un riesgo significativo si la persona está realizando actividades que requieren concentración, como conducir o manejar maquinaria pesada. El deterioro cognitivo también se refleja en la capacidad de tomar decisiones. El lóbulo prefrontal, responsable de funciones como el razonamiento lógico, la planificación y el autocontrol, se ve gravemente afectado. Esto lleva a las personas a actuar de manera impulsiva, a menudo sin medir las consecuencias de sus acciones. Por ejemplo, en experimentos controlados, algunos participantes tomaron decisiones peligrosas o irracionales, como intentar cruzar calles transitadas sin precaución, debido a su incapacidad para procesar el peligro de manera adecuada. Un aspecto particularmente inquietante es la aparición de alucinaciones. Estas suelen manifestarse a partir del cuarto o quinto día de privación de sueño. En este estado, el cerebro, desesperado por encontrar un equilibrio, comienza a interpretar estímulos sensoriales de manera errónea. Los participantes en estudios describen haber visto sombras moviéndose, haber oído voces inexistentes o incluso haber sentido la presencia de alguien cerca, cuando estaban completamente solos. Estas experiencias, aunque generalmente inofensivas, pueden ser aterradoras y agravar aún más el estado emocional de la persona. En el ámbito físico, el cuerpo muestra signos visibles de agotamiento. Los ojos, incapaces de mantenerse enfocados, se enrojecen y lagrimean constantemente. Los músculos, privados de la recuperación que el sueño proporciona, se sienten pesados y débiles, haciendo que incluso las tareas más simples, como levantarse de una silla, sean extenuantes. La piel también comienza a sufrir, se torna opaca, seca y aparecen ojeras pronunciadas, debido a la disminución en la circulación sanguínea. En este capítulo, entrevistamos a un médico especialista en trastornos del sueño, quien nos explica que el cerebro humano está diseñado para funcionar con un equilibrio entre vigilia y descanso. Cuando se rompe ese equilibrio de manera tan drástica, el organismo entra en un estado de emergencia permanente, comenta.
También contamos con el testimonio de un voluntario que participó en un experimento similar. Llegué a un punto en el que no podía distinguir entre lo que era real y lo que no, relata. Sentía que mi cuerpo me estaba fallando, pero lo más aterrador era lo que pasaba en mi mente. Este segmento también aborda los peligros de la privación de sueño en situaciones reales. Conductores que permanecen despiertos durante jornadas excesivamente largas, médicos en guardias extendidas y trabajadores de turnos nocturnos comparten sus experiencias y los riesgos que enfrentan diariamente. Historias como estas nos hacen reflexionar sobre la importancia de priorizar el sueño, no solo para nuestra salud, sino también para la seguridad de quienes nos rodean. En los días del 8 al 11 sin dormir, el cuerpo y la mente enfrentan un desafío extremo que roza los límites de lo soportable para el ser humano. La privación de sueño prolongada lleva al cerebro a un estado de desorganización severa, donde la capacidad de diferenciar entre la realidad y las alucinaciones se vuelve casi inexistente. Las áreas del cerebro responsables de la percepción, la memoria y la lógica están tan afectadas que las personas experimentan paranoia extrema y episodios de delirios. Uno de los efectos más preocupantes en este periodo es la aparición de microsueños, episodios breves y no controlados en los que el cerebro se apaga durante segundos o minutos. Aunque parecen inofensivos, estos episodios pueden ser peligrosos, especialmente si la persona está realizando actividades como conducir o manejar maquinaria. Los microsueños son una señal de que el cuerpo está intentando desesperadamente recuperarse, a pesar de las circunstancias. Además, el sistema cardiovascular está bajo una presión inmensa. La falta de sueño prolongada incrementa significativamente la presión arterial y el riesgo de sufrir ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares. Los niveles de cortisol, la hormona del estrés, están en su punto más alto, lo que contribuye a una inflamación generalizada en el cuerpo. En entrevistas con especialistas en cardiología, se destaca cómo estos cambios pueden dejar secuelas permanentes en el corazón y los vasos sanguíneos. En este estado, las funciones inmunológicas están casi completamente comprometidas. El cuerpo pierde su capacidad para combatir infecciones comunes, lo que lo deja vulnerable a enfermedades que, en condiciones normales, serían fácilmente manejables. Los médicos explican cómo los pacientes en estudios de privación de sueño a menudo muestran signos de infecciones respiratorias, problemas digestivos y brotes de enfermedades cutáneas. Desde el punto de vista psicológico, la paranoia y los delirios alcanzan su punto máximo en estos días. Algunos participantes en experimentos reportan sentir que están siendo observados o perseguidos, incluso en ambientes controlados. Las alucinaciones auditivas y visuales son comunes, muchas personas ven sombras o escuchan voces que no existen. Esto no solo genera un estrés inmenso, sino que también puede llevar a comportamientos erráticos y peligrosos. Otro aspecto destacado es el deterioro cognitivo. La capacidad para tomar decisiones lógicas, resolver problemas y recordar información básica está prácticamente destruida. Las personas en este estado pueden olvidar su propio nombre, perderse en lugares familiares o incluso ser incapaces de realizar tareas simples como atarse los zapatos. Los expertos en neurociencia explican que estas fallas se deben al agotamiento total de las reservas de energía del cerebro y a la acumulación de toxinas como la beta-amiloide, que está relacionada con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. A nivel emocional, la privación de sueño extrema lleva a un estado de inestabilidad total. Los pacientes reportan sentimientos de desesperación, tristeza profunda e incluso pensamientos suicidas. La incapacidad para regular las emociones hace que cualquier pequeño desencadenante provoque reacciones desproporcionadas, como ataques de llanto o explosiones de ira. En este capítulo también exploramos el caso de Randy Gardner, quien, en 1964, logró mantenerse despierto durante 11 días bajo supervisión médica. Gardner experimentó muchos de los síntomas descritos, incluyendo alucinaciones, paranoia y deterioro cognitivo. Aunque logró recuperarse tras varias semanas de sueño reparador, su caso sigue siendo un recordatorio de los peligros de llevar el cuerpo al límite. En entrevistas con expertos, se enfatiza que este nivel de privación de sueño no solo es peligroso, sino que puede ser fatal. En casos extremos, el cuerpo simplemente colapsa, y las funciones vitales dejan de operar. Aunque el cerebro tiene mecanismos de defensa como los microsueños, estos no son suficientes para compensar la falta de sueño prolongada. ¿Qué sucede cuando finalmente se permite al cuerpo dormir? La recuperación después de un periodo prolongado de privación de sueño es un proceso complejo y gradual que involucra tanto aspectos físicos como psicológicos.
Aunque el cuerpo humano tiene una capacidad impresionante para sanar, los daños provocados por días de insomnio extremo pueden dejar secuelas permanentes, dependiendo de la duración y las condiciones individuales de la persona. Cuando una persona finalmente logra dormir después de una privación prolongada, lo primero que ocurre es un aumento significativo en las fases de sueño profundo y REM. Estas son las fases más restauradoras del ciclo del sueño, donde el cerebro elimina toxinas acumuladas y consolida los recuerdos. Sin embargo, no basta con dormir 1 o 2 noches prolongadas para revertir todos los efectos negativos. Estudios muestran que incluso después de varios días de sueño recuperado, ciertas habilidades cognitivas y funciones motoras pueden seguir afectadas. Un aspecto interesante es cómo el cuerpo prioriza la recuperación de ciertas áreas del cerebro. Por ejemplo, las áreas responsables del pensamiento crítico y la memoria a corto plazo suelen recibir atención inmediata durante los primeros ciclos de sueño profundo. Por otro lado, las áreas relacionadas con el control emocional y la regulación del estrés pueden tardar más tiempo en estabilizarse, lo que explica por qué las personas que han pasado por episodios de insomnio extremo a menudo reportan sentirse ansiosas o emocionalmente inestables incluso después de dormir. Los expertos en neurociencia destacan que el sistema inmunológico también necesita tiempo para recuperarse. Durante la privación de sueño, se produce un aumento en los niveles de inflamación en el cuerpo, lo que puede debilitar las defensas naturales. Después de dormir, el cuerpo comienza a reducir esta inflamación, pero este proceso puede ser lento. En casos extremos, las personas pueden quedar más susceptibles a infecciones y enfermedades incluso semanas después de haber recuperado el sueño. Además de los aspectos fisiológicos, la recuperación emocional es una parte crucial del proceso. Los testimonios de personas que han experimentado privación extrema de sueño revelan sentimientos de culpa, confusión y, en algunos casos, miedo a dormir nuevamente debido a la experiencia traumática. Aquí es donde entra en juego la importancia del apoyo psicológico. Los terapeutas pueden ayudar a las personas a reconstruir una relación saludable con el sueño, ofreciendo herramientas para manejar la ansiedad y establecer rutinas de descanso efectivas. Otro punto clave es la prevención. Este capítulo no solo aborda la recuperación, sino que también explora estrategias para evitar caer en ciclos de privación de sueño. Expertos en salud recomiendan mantener horarios regulares para dormir, evitar el uso de dispositivos electrónicos antes de acostarse y priorizar actividades relajantes como la meditación o la lectura. También es fundamental reconocer los signos de advertencia de la privación de sueño, como cambios en el estado de ánimo, dificultad para concentrarse o fatiga constante, y buscar ayuda antes de que los problemas se agraven. Por último, reflexionamos sobre cómo la sociedad moderna contribuye a la privación de sueño. Desde la cultura del trabajo excesivo hasta el impacto de la tecnología, nuestras vidas están diseñadas de una manera que dificulta el descanso adecuado. Cambiar esta narrativa requiere un esfuerzo colectivo, tanto a nivel individual como comunitario. Promover políticas laborales que respeten el tiempo de descanso, educar sobre la importancia del sueño desde una edad temprana y fomentar un equilibrio saludable entre la vida personal y profesional son pasos esenciales para construir una sociedad más descansada y, por ende, más saludable. La privación de sueño es una forma de tortura autoinfligida que puede tener consecuencias devastadoras. Este documental no solo es una advertencia, sino un llamado a priorizar el sueño como un elemento esencial para una vida saludable. Esperamos que esta investigación inspire a la audiencia a reflexionar sobre sus propios hábitos y a valorar las noches de descanso como un tesoro invaluable.